16. El nombre de Dios. Cantemos. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, oh Señor. Santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, santo es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, oh Señor. Gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios, oh Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Buenas noches a todos. Amén, buenas noches. ¿Cómo estamos, mis amados hermanos? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Hoy es una tarde maravillosa porque Dios nos ha dado el privilegio de estar vivos y nos ha dado la bendición de volvernos a ver. Es un privilegio, es una bendición. Amén. Y es un momento es una oportunidad para estar felices. Porque, hermanos, cada momento de nuestra vida a veces no le damos el significado que merecen. Y somos una familia. Y me da mucho gusto verles. Me da mucha alegría poder estar aquí. Y le digo, en el amor de Cristo, me da mucho placer poder continuar estudiando con ustedes la palabra del Señor. Amén. Porque para eso Dios nos puso aquí en la tierra. Para llevar el mensaje, un mensaje de salvación. El mensaje que ha cambiado mi vida y el mensaje que está cambiando la vida de usted también. Porque Dios cambia vidas. Amén. Y como decía el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Y es lo que encontramos en las Escrituras. El mundo desfallece, el mundo continúa en sus quehaceres, pero nosotros hemos hecho un alto, hemos hecho un stop, y eso es muy bueno, porque el Espíritu necesita cosas del Espíritu. Y en las 24 horas que Dios nos da, ¿cuánto tiempo le damos al Espíritu, el alimento que necesita? De las 24 horas que nos da, muchas personas utilizan las 24 horas solamente para vivir en el estrés y preocupados por las cosas materiales de este mundo. Pero gracias a Dios que nosotros hemos dispuesto a comer ese pan espiritual, ese pan que alimenta nuestra alma, que alimenta nuestro espíritu. Amén. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio
curso Celo Hoy, curso para obreros cristianos, por extensión para obreros y líderes cristianos. Y hemos estado tocando, la semana pasada estuvimos hablando sobre algunos métodos que se han utilizado para evangelizar lo que es la palabra del Señor. Y ahora vamos a continuar con otro punto. La semana pasada estuvimos hablando sobre el evangelismo por radio, estuvimos viendo sus ventajas y desventajas, estuvimos hablando un poquito sobre el evangelismo por periódicos y revistas, hablando de los folletos que se editan dentro de la iglesia para compartirlo con las personas y de esa forma puedan conocer la dirección de la iglesia y puedan conocer el plan de salvación. Los cursos bíblicos por correspondencia también, que hay una gran bendición. Hablando de las iglesias del Señor, contamos con una gran cantidad de hermanos y hermanas preparados en el conocimiento de la palabra de Dios y al servicio de todo el pueblo de Dios. A tal grado que usted, como le decía, puede acceder a los programas de YouTube, a los programas de Facebook. Hay radios también en diferentes partes del mundo de las iglesias de Cristo y usted puede acceder también para conocer y escuchar más de algún tema que le sea de interés. Que temas hay en cantidades. Asimismo, los cursos bíblicos internacionales, que viene siendo como lo similar de los cursos bíblicos por correspondencia, así como este que nosotros estamos tomando. El evangelismo de persona a persona. Ese es uno de los evangelismos que diría yo que es uno de los más efectivos, porque es la forma en que nosotros vamos a entablar una relación. A veces nosotros entablamos comunicación con otras personas, pero a veces el tema de conversación es sobre los problemas de la vida, los problemas económicos, los problemas del hogar, los problemas del país, la delincuencia. Giren diversos temas y muchas veces no compartimos el mensaje de Dios. No le damos la respuesta muchas veces a la gente de que hay una solución para el mundo, hay una solución para esas cosas. Y ese es Cristo, nuestro Señor, Amén. Nuestro Salvador. Entonces, mirábamos el ejemplo también de cómo Jesús desarrollaba lo que era el evangelismo personal. Y poníamos el ejemplo de la mujer samaritana que aparece allá en Juan capítulo 4. La forma en que él trató a esa mujer, la forma en que le presentó el mensaje, y asimismo esta mujer va a su comunidad, predica sobre lo que Jesús le ha dicho y al mismo tiempo les invita a conocer a Jesús. Y al final de lo que Jesús les presenta sobre el plan de salvación, vemos que los mismos personas de la comunidad donde ella vivía le decían: ya no creemos más por tus propias palabras, creemos que este hombre es el Hijo de Dios, es el Cristo. Entonces, la idea es que usted y yo seamos un puente para que mucha gente sea bendecida, para que mucha gente conozca del amor de Dios, conozca del perdón de Dios, conozca de las misericordias de Dios. Ese es el objetivo, porque los hijos de Dios tenemos el don del Espíritu Santo, somos templo y morada del Espíritu Santo, y por lógica estamos dando los frutos del reino. Estamos dando los frutos del reino, y a medida que demos un buen testimonio, a medida que prediquemos la palabra, a medida que invitemos gente a la iglesia, la gente se va a convertir al evangelio, la gente va a conocer de Dios. Entonces todos estos métodos que se tienen, como las campañas evangelísticas también, donde invitamos a un predicador estelar para que venga y comparta el mensaje, un tiempo de 3 días de campaña, donde proyectamos también tener bautismos, ganar más almas para Cristo, todo lo que sea, todos los proyectos, toda la planificación que la iglesia tenga enfocada a ganar almas para Cristo, hay que apoyarla. Hay que apoyarla, hay que estar ahí, porque así uno crece espiritualmente, crece en conocimiento, crece en sabiduría y también es un instrumento en las manos de Dios. Amén. Amén. Otro de los puntos también que tenemos aquí en nuestro material, quiero que vayan a la página 17, aquellos que tienen el material, es el punto aquí se presenta lo que es el punto de la elección de
de candidatos, estamos hablando de aquellas personas que se hacen a través de contactos, y lógicamente a través de todos estos métodos, de la radio, el predicar uno a uno, crear una relación personal, a través de las campañas evangelísticas, e incluso a través de las brigadas de salud que pueden llegar para proyectarse en la comunidad. Una de las cosas que a mí me encanta de la Iglesia de Cristo, hermanos, es ese espíritu de servicio que hay, no solamente en el área regional donde la iglesia está, sino hablando desde un punto de vista internacional. La Iglesia de Cristo se proyecta. Por lo menos en el tiempo que mi esposa y yo estuvimos viviendo en Honduras, le estoy hablando de allá del año 2000, 2005, 2006, tuvimos el privilegio de poder acompañar brigadas que llegaban de aquí y hasta el día de hoy llegan, pastor. Llegan a Honduras, llegan a Baxter, y con ayuda de todos los hermanos que se están preparando y estudiando ahí la palabra de Dios, los asignan a diferentes lugares del país, donde se llevan brigadas de salud, se llevan brigadas de comida, donde se hacen casas para los más necesitados. Entonces, yo pude palpar y pude ver realmente la proyección, la magnitud de el amor de Dios en la iglesia. Y a través de las contribuciones, a través de las ofrendas, a través de esas manos generosas de los hermanos y hermanas que aportan domingo a domingo para ese propósito, la iglesia crece, la iglesia se proyecta. Así que debemos de sentirnos orgullosos, privilegiados y bendecidos de ser parte de esta gran familia. Amén. Así que eso es algo que a mí en lo personal me encanta, me fascina, y hasta el día de hoy, brigadas casi de todos los estados de Estados Unidos. Increíble, gloria a Dios. En cuanto a esto de elección de candidatos, es otro punto. Una vez que ya hemos trabajado con todos estos, estamos trabajando prácticamente con todos estos métodos de evangelización, uno viene y empieza a elegir candidatos. Es decir, cuando hablamos de elegir candidatos, estamos hablando de enumerar a aquellas personas que fueron invitadas y llegaron a una reunión de la iglesia, o que llegaron a una campaña, o que participaron en alguna actividad que se le invitó a la iglesia. Esas son personas que son candidatos. O aquella persona con la que usted compartió un folleto de la Biblia y vio que hubo interés, le dio el teléfono, son posibles candidatos, son personas que mostraron interés hacia las cosas de Dios. Porque la realidad es de que uno predica la palabra, pero no toda la gente va a estar interesada en la palabra de Dios. Mucha gente va a decir, oh, qué bonita la palabra de Dios, oh, me llamó, me gustó, pero hasta ahí. Pero no tienen un mayor compromiso, no pasan de ahí. Y entonces lo que Dios está buscando, como dice la palabra, y lo dijo el Señor en Juan 4, 23 y 24, lean ustedes ahí por favor, Juan capítulo 4. Dios busca los verdaderos adoradores. Amén. San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Qué dice ahí? Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Observen ustedes, a través de todos estos métodos de evangelismo que se desarrollan y la forma en que la iglesia se proyecta para predicar el evangelio a los perdidos, nosotros somos los representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Dios nos ha enviado a predicar. Entonces, Dios nos dice en su palabra, el versículo que acaba de leer el hermano, en Juan 4, 23 y 24. Y de hecho, esto está seguido a lo que vemos en la relación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, y la forma en que le dice estas palabras también. Mas la hora viene, dice, y ahora es. Noten ustedes la forma en que Jesús dice esta palabra. Mas la hora viene. ¿Qué significa esa expresión? Mas la hora viene. ¿Ya? ¿Qué significa? Mas la hora viene y ahora es. Significa, en el contexto del texto, de lo que Jesús está diciendo, significa de que Él representa, ¿verdad? Mas la hora viene. ¿La hora viene de qué? De que el Hijo de Dios
sea entregado, el Hijo de Dios muera por la humanidad, el Hijo de Dios sea sacrificado y a través de ese sacrificio le dé vida a muchos. Más la hora viene y ahora es que en el presente de Cristo Jesús en ese momento, al estar en ese lugar, hablando con esta mujer, representa la idea de que Dios es el dueño de todos los tiempos, de todo el momento. Él es el alfa y la omega, dice la escritura, el principio y el fin. Él tiene el control y es dueño de tiempo que nosotros tenemos. Por eso dice, más la hora es, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, porque Dios sabe quiénes son esos verdaderos adoradores. Dios sabe quiénes son esos verdaderos adoradores. Eso significa que van a haber falsos adoradores. Va a haber gente que va a profesar una fe llena de piedad, pero demostrarán lo contrario. Y de hecho eso ya Dios lo había predicado. Ya Jesús lo había dicho también en ocasiones anteriores, que vendrían falsos predicadores, falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Vendría de todo un poco. Y ya Jesús lo había advertido, ya Jesús lo había dicho. Pero por eso dice él que él está buscando verdaderos adoradores. Entonces, a través de todas estas actividades evangelísticas, Dios está buscando verdaderos adoradores. Porque en el mundo hay mucha gente que cree en Dios, pero cree a su forma. Y eso no sirve para Dios. Creer en Dios a mi estilo y a mi forma de pensar, eso no funciona. Porque yo no estoy sujeto a la ley de Dios, sino a mi propia ley. Sino a lo que yo creo y a lo que yo pienso. A mi propia conveniencia. Eso no funciona así. Dios nos ha dado estatutos, Dios nos ha dado leyes. Amén. Entonces, la ley de Dios nos la ha dado para obedecerla, para hacerla. Por eso dice que Él está buscando verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque esos verdaderos adoradores son los que van a hacer su voluntad. Amén. Y los que hacen su voluntad son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Entonces usted y yo creemos por fe y declaramos por fe y debemos de estar con una conciencia tranquila de que somos esos verdaderos adoradores que Dios ha buscado, tiene y está utilizando en su reino. Amén. Somos parte de esos adoradores. Y hasta el día de hoy, Él sigue buscando verdaderos adoradores. Eso se escribió hace más de 2000 años atrás. Imagínate. Y resuena como si fuera todavía en un presente continuo, porque ahí se está hablando de un presente continuo. Más la hora es un presente continuo. Y más la hora viene y la hora es, dice Jesús. ¿Verdad? Más la hora viene y ahora es. Se escribió hace más de 2000 años atrás y resuena como si fuera ahorita, en este instante. Porque Dios tiene el control del tiempo. Es como decir que esto es algo continuo, que no va a parar, sino que va a seguir. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es lo que Dios, porque Dios está buscando esos verdaderos adoradores. Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. 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 Entonces, ¿cómo identificar nosotros? ¿Cómo identificamos nosotros esos verdaderos adoradores? ¿Eh? Partiendo primero de mí mismo, ¿soy yo un verdadero adorador? ¿Cuál es la forma en que Jesús me llamó para conocer de Dios? Usted me podrá decir, oh hermano, en una ocasión alguien me invitó a la iglesia con un folleto. Utilizar un método de evangelismo, un folleto. Oh hermano, yo conocí a una persona que hizo amistad conmigo, habló conmigo del amor de Dios y yo sentí tanta confianza que acepté su invitación para ir a la iglesia y yo fui a la iglesia. Una relación de persona a persona. Hay muchas personas que tienen un testimonio de cómo fueron llamados al reino de Cristo y de cómo fue la forma en que Dios los llamó. Otras personas dicen, oh hermano, yo asistí a una invitación de una campaña evangelística, estaba el predicador X y estaba hablando del arrepentimiento, el perdón de pecados,
Y ese día sentí que Dios me llamó y yo pasé y ese día yo me bauticé a través de una campaña. Oh, hermano, en una ocasión yo estaba escuchando en la radio X emisora de la Iglesia del Señor, de Cristo, y estaban hablando sobre el amor de familia, la forma en que debemos de tratar a nuestras esposas, a nuestros hijos, de cómo edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Y eso me llenó tanto que yo llamé a la emisora, pedí la dirección y me dieron la dirección de la iglesia y así fue como yo conocí del Señor. O sea, todos los métodos que la iglesia pueda utilizar para alcanzar a los perdidos, debemos de apoyarla, lo vuelvo a decir. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Y todo lo que nosotros hagamos para Dios, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Amén. Amén. Y Dios lo va a mantener. Dios lo va a mantener porque esta obra no es de los hombres, esta obra es de Dios. Amén. Y lo va perfeccionando. Y lo va perfeccionando. Cada día Dios lo va perfeccionando. Entonces, vayan a la página 17, por favor, y leamos ese punto de elección de candidatos. Es lo que les vengo diciendo. Podemos haber hecho muchos contactos, personas conocidas, pero muy pocos candidatos a ser convertidos, ¿verdad? Puede haber mucha amistad, puede haber mucha gente que usted conozca, pero muy pocas de esas personas, ¿verdad? Muy pocas de esas personas han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. Entre tantas personas habrá que elegir o seleccionar estos candidatos sin confiar o depender solamente del sentido común, lo que implica no descartar ningún contacto hasta no haber agotado todos los recursos. ¿Qué significa eso? Que nosotros no debemos de, si por ejemplo, de todos estos métodos que la iglesia utiliza, hay una lista, por ejemplo, de 100 nombres, vamos a decirlo así. Hay una lista 100 nombres y de esos 100 nombres, solamente 20 personas nos atendieron a una llamada telefónica, atendieron que les visitaba la casa. ¿Qué significa eso? Que los otros 80, uno puede decir, oh, estos no están interesados, mejor ya no los vamos a llamar. No, al contrario. Lo que debemos de hacer es seguir orando y seguir insistiendo. Seguir orando y seguir perseverando. Seguir orando y tarde o temprano la puerta que se toca se va a abrir. Porque al que toca se le abre. Amén. Al que llama se le contesta. Amén. Amén. Entonces, ahí parte también de la paciencia del ministro, la paciencia del predicador, la paciencia del siervo, de la sierva de Dios. La paciencia que viene a ser perfeccionada por el Señor a través de su Espíritu Santo que ha puesto en nuestra vida. Entonces, no decir, oh, si esta persona sí, esta persona no. No hacer acepción de personas, sino que todos merecen. Todos merecemos conocer el plan de salvación que Dios nos tiene. Amén. Es por eso que debe conocerse bien a la persona, especialmente conocer la necesidad de cada quien. Esto es algo muy importante. Noten aquí, la necesidad de cada quien. Hay personas que de repente no le predicaron la palabra de Dios así directamente, pero algo llamó la atención para que vinieran a la iglesia. Por ejemplo, de repente en la congregación hubo una campaña de recolección de alimentos y se sabía que en la comunidad había gente que tenía necesidad de comida y la iglesia salió a regalar comida. Y de repente llegaron a una casa donde había gente que no iba a la iglesia y porque llevaron una canasta de comida a su casa, eso les impactó tanto que Dios tocó sus corazones a conocer esa iglesia, a conocer esa congregación. ¿Por qué están haciendo esto? Y hay gente que dice, oh hermano, llegaron a mi casa a dejar comida de parte de la iglesia y me gustó tanto esa acción de amor de esa iglesia y por eso yo vine a la iglesia. Y quizás no le predicaron directamente la palabra de Dios, pero sí le predicamos de una forma indirecta a través de la generosidad, a través del amor, a través de la ayuda a nuestro prójimo, ¿verdad? En un sentido directo o indirecto, la gente
sabe lo que dice Dios. La gente sabe que existe un Dios y la gente sabe también que los mandamientos principales es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso la gente lo sabe. Amén. Mucha gente lo entiende y lo sabe. Pero hay cosas que en las personas hay que no les permite llegar al conocimiento de la verdad. Y el primer obstáculo son ellos mismos. La duda, el temor, la incertidumbre, el mal testimonio de las iglesias, el mal testimonio de los predicadores, de los pastores. Hay muchas cosas que pueden ser un factor que de repente sea un tropiezo para muchos, para no venir al conocimiento de Dios. Sin embargo, no debemos de agotar los recursos, debemos de seguir insistiendo, debemos de seguir invitando, debemos de seguir predicando, debemos de seguir perseverando, porque si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia nace, el día de Pentecostés, allá por los versículos 45, 46, 47, dice la palabra que esos 3,000 que se bautizaron comenzaron a ¿qué? A perseverar en la comunión, en la doctrina de los apóstoles, los cuales ellos aprendieron de Jesús, y empezaron a perseverar en la comunión y el partimiento del pan y las oraciones, y eran de un corazón y de un alma. Entonces la iglesia fue desarrollándose y fue creciendo. Entonces, ¿qué significa? Que la iglesia se proyecta. La iglesia se proyecta por sus labores sociales a la comunidad, se proyecta a través de esos diferentes tipos de métodos de evangelismo, que cada uno de ellos tiene un impacto en la vida de muchas personas. Es decir, hay tantos métodos de evangelismo que cada uno de ellos se pone un granito de arena, cada uno de ellos. Pero la otra contraparte es que al tener muchos métodos de evangelismo, captar y ver cuál de todos son los más eficaces, efectivos, para comprometerse más en esos, y de esa forma ganar el mayor número de personas que estén interesadas en el conocimiento del Señor. Amén. Hermanos, usted y yo somos árboles plantados aquí en la tierra, así lo dijo el Señor. Somos como árboles plantados. Y un árbol debe de dar fruto. Amén. Ustedes recuerdan allá en Juan capítulo 15, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Será qué? Será cortado y echado fuera. Pero todo aquel pámpano que lleve fruto será limpiado para que lleve más fruto. Amén. Entonces, ¿qué significa? Que en un sentido figurado, el Señor está diciendo que el que sustenta la raíz del árbol no es usted, no soy yo, es Dios. Amén. Porque nuestra vida está fundada sobre la roca que es Cristo. Y una vez que nosotros entendemos eso, una vez que nosotros hemos discernido eso a la luz de las Escrituras, a la luz del Espíritu Santo que está en nuestra vida, hermanos, no nos calla nadie, no nos para nadie, no sentimos vergüenza, no sentimos pena, no sentimos ningún temor, porque no podemos callar lo que hemos oído, no podemos callar lo que hemos visto. Noten ustedes lo que dice Primera de Juan. Vaya primero conmigo a Primera de Juan y vaya conmigo y lea Juan capítulo 1. Si lo tenga, Primera de San Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Y noten ustedes la forma en que los apóstoles describían esa pasión por la obra de Dios, la forma en que ellos dicen, hey, nosotros no podemos callar lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestras manos palparon, tocante al verbo de vida. No, o sea, no lo podemos hacer. Había gente que se oponía ante lo que ellos hacían, pero ellos en ningún momento hicieron la voluntad de los hombres, sino que hicieron la voluntad de Dios, nuestro Padre. ¿Quién tiene Primera de San Juan, capítulo 1, 1 al 4? Que lo lea, por favor. Carmen. Léalo, por favor. 1 al 4. San Juan. En el principio era el verbo,
Primera de San Juan, por favor. Primera de San Juan, Got it? Yeah, sí. ok, 1 a 4. Ujú. ¿Eso fue que vi? Y estoy mal, estoy leyendo mal. Léelo otra vez. ¿Eh? Ajá. En el principio era el verbo. No. Está leyendo Juan. Oh, Es primera. está en el Evangelio de San Juan. Es primera de San Juan. Primera de San Juan. Después de segunda de Pedro. Ajá. Go ahead, alguien que lo lea. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Noten ustedes, Bien. gracias hermano, Amén. noten ustedes la forma que el apóstol Juan escribe estas palabras. Y de hecho no son palabras de Juan, son palabras de Dios. Porque fue Dios quien inspiró a Juan para decir estas palabras. Amén. Y ellos tenían en su conciencia y en su corazón bien claro el por qué ellos estaban sirviéndole a Dios. Cuando el siervo de Dios, la sierva de Dios, entienden esto, no hay nada que pare la obra de Dios. No hay nadie que la detenga. Se pueden levantar muchos Goliat delante del predicador, delante del mensajero de Dios, delante de la sierva de Dios. Se puede levantar mucha gente que se oponga a la predicación de la palabra de Dios, pero no van a poder detener la obra de Dios. No van a poder detener la palabra del Señor, porque mientras usted tenga garganta para hablar, mientras usted tenga boca para hablar, el diablo va a huir ante las palabras de Dios. Los que son de Dios, las palabras de Dios van a oír. Y los que no son de Dios, pues no las van a oír. Así de sencillo. Entonces aquí vamos a leer nuevamente lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan. Lo que hemos oído. Porque ellos fueron testigos que oyeron todas estas palabras. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Porque ellos vieron la gloria de Dios. Lo que hemos contemplado, dice la palabra. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Saben por qué? Porque Jesús, ellos tuvieron el privilegio, tuvieron el honor, tuvieron la bendición de poder estar no solamente escuchando las palabras de Dios en boca de Dios mismo, sino que Dios mismo los alentó, los consoló, los motivó, los exhortó, los abrazó en los momentos más difíciles de sus vidas. Conoció sus vidas, conoció sus familias, conoció a sus hijos. Es increíble. Porque también dice, y palparon nuestras manos. Palparon nuestras manos. Tuvieron la bendición de poder abrazar a Jesús. De poder darle un apretón de manos a Jesús. De poder haberle dado un beso santo a Cristo en su mejilla. O sea, es increíble. Esto es algo hermoso, algo maravilloso que Dios nos está enseñando. Que si los apóstoles describen esto como una motivación para no callar, sino para seguir predicando, ellos nos exhortan. Esto fue escrito, como les digo, más de 2000 años atrás, y suena como si fuera ayer cuando Dios lo dijo. Y cada vez que lo oímos, resuena la voz de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque Dios ya no ha puesto su ley en tablas de piedra, sino en tablas de nuestro corazón. Entonces resuena en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Nosotros, dice la palabra aquí, podemos ver lo que ellos dicen sobre esto, en el caso de Juan, porque habla en una forma plural, lo que hemos contemplado. ¿Quiénes contemplaron eso? Los apóstoles, los discípulos, aquellos que le siguieron a Jesús también, y palparon nuestras manos tocante, noten ustedes la palabra que utiliza Juan aquí, tocante al verbo de vida.
al verbo de vida. Y ahí, donde dice hermana Carmen Matthew, el versículo que estaba leyendo de Juan 1:1, en el principio era ¿quién? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, dice la Escritura. Amén. Entonces, de eso está diciendo Juan, de Cristo, de Él predicamos, de Él proclamamos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, porque la vida fue manifestada. ¿Por qué dice esto Juan? Porque la vida fue manifestada, porque está hablando de Jesús. ¿Y quién es Jesús? El autor de la vida. Amén. El autor de la vida, el dador de la vida. Jesús es el dueño de todas las cosas, de lo visible y lo invisible, porque a Él le fue dado todo, poder y dominio, sobre lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, como lo que leímos en Filipenses capítulo 2, en la humillación y exaltación de Cristo. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice la Escritura. Para que Él tenga la preeminencia sobre todo nombre. Entonces, al ver esto, vemos nosotros que esta vida fue manifestada, y ellos dicen, y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y os anunciamos la vida eterna. Jesús es vida eterna. Amén. Miren ustedes, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Amén. Yo soy el agua de vida. Jesús es el agua de vida. Yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Amén. Entonces, cuando vemos las expresiones en las Escrituras, donde Jesús dice, yo soy, pues es Él. Y por eso Juan aquí está diciendo que esta vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó en la persona de Cristo Jesús. Entonces nosotros adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Cristo vive. Amén. ¿Cree usted eso? Amén. Y vive y reina para siempre. Entonces eso a nosotros nos debe de motivar. Y aún más cuando Él mismo nos dice, bienaventurados son aquellos que no han visto, pero han creído. Benditos, dichosos, felices. Aquellos que no han visto lo que ellos están diciendo ahí, lo que hemos visto. Ellos dicen con toda propiedad lo que hemos visto, lo que hemos tocado, tocante al verbo de vida. Usted y yo, nosotros no hemos tocado a Jesús físicamente. No estuvimos con Él para abrazarlo, literalmente, físicamente. Pero hemos creído en el mensaje que recibieron ellos de Él y lo que Él hizo por la humanidad. Y podemos sentir el abrazo de Dios porque tenemos su Espíritu Santo. Amén. Podemos sentir el consuelo de Dios porque somos templo y morada de su Espíritu Santo. Amén. Podemos ver la gloria de Dios en sus promesas que son fieles y verdaderas, porque todo lo que Dios hace es bueno. Me da vida, le da aliento a mi corazón, a mi espíritu, me motiva. Entonces me da ese empuje para no desmayar, para no bajar la guardia. Imagínense ustedes cuando Pedro y Juan están en el pórtico de Salomón, levantan a un hombre que tenía 40 años de ser paralítico. Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese hombre parecía un cordero de la manada brincando de felicidad dentro del templo del pórtico de Salomón. Y al ver toda esa cantidad de gente, Pedro y Juan predican sobre Jesús, sobre el autor de la vida. Y luego Anás y Caifás y toda la gente que estaba en el Sanedrín los llaman aparte y les dicen que no hablen más en el nombre de Jesús. Y ellos le dicen, juzguen ustedes si es justo hacer lo que ustedes dicen. Pues nosotros no vamos a dejar de hablar, vamos a seguir hablando, porque no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído acerca de Jesús, el autor de la vida. Y dice la palabra que después que los azotaron, los dejaron libres.
Y aún después de haber sido garroteados los pobres apóstoles, 40 azotes menos uno era según la ley. Bueno, lo que decía, ¿verdad? 40 azotes menos uno, lo que les daban. Y ellos salían contentos. Wow. Serían felices de haber sido tenidos dignos del nombre. Que en el nombre de Jesús haya pasado yo una prueba tan dura, era para salir, pero con Dios mío, ya me imagino a Pedro, ay Señor, no, pero no puede ser, Dios mío. Mira todos los latigazos que te dieron, Pedro. Pero él no, él salió, pero como rejuvenecido, como que había ido al gimnasio. Por el amor de Dios. Increíble. Entonces, póngase a pensar. Y ellos decían, se sentían orgullosos, se sentían felices por haber sido tenidos dignos del nombre de Jesús. Y nosotros también. Somos parte de un gran reino. Somos parte del proyecto de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Somos piezas importantes en el reino de Cristo. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Un hombre solo no puede hacer las cosas. Una mujer sola no puede hacer las cosas. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios para vivir en comunidad. Fuimos creados por Dios para amar, para ayudar, para servir, para protegernos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacían los apóstoles? Ellos predicaban y seguían predicando y seguían predicando. Y después, en otra ocasión, cuando matan a Jacobo, Herodes mata a Jacobo y Pedro es encarcelado, la Biblia dice que unos hermanos estaban orando en casa para que Dios tuviera misericordia de Pedro, porque Pedro había sido metido a la mazmorra más adentro de una cárcel. Y dice la palabra de Dios que un ángel del Señor llegó y liberó a Pedro. Y sus cadenas cayeron. Y los hermanos estaban orando por él. Y lo increíble de eso es que las puertas se abrieron. Y le dijo el ángel del Señor, levántate Pedro, vamos. Como que había estado en un parque paseando, Pedro, ya es hora de irnos, vente. Estaba en una cárcel, con grilletes, o quizás con el cepo. El cepo era como una especie de tabla, donde sus manos eran atrapadas y tus pies también. O quizás tenían una bola de hierro ahí con algo que los sujetaba para que no se escaparan. Y estaban ahí. Y llegó el ángel de Dios y le dijo a Pedro, hey, vamos Pedro, sal. Y lo sacó y pasaron por la primera guardia, la segunda guardia, la tercera guardia, y pasaron por toda la guardia. Habían soldados en cantidades. Estaba más vigilado que saber quién. Era vigilado como un gran delincuente, como un hombre malo y perverso. Yo les aseguro quizás que ni Barrabás había tenido tanta seguridad para que no se escapara que los apóstoles o que Jesús mismo. Eran vistos como criminales solo por predicar del amor y de hacer milagros en nombre de Cristo. Por eso. Y cuando llegan a la casa y tocan la puerta, ¿cómo se sintieron los hermanos? Estaban felices. Lloraron de alegría. Porque la oración del justo puede mucho. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y le temen. Y dice la Escritura, ¿qué hace más? Y los defiende. Y los defiende. Y eso es lo que Dios hace con sus hijos. Los defiende. Entonces, amados míos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Porque también vosotros, para que vosotros también tengáis comunión unos con otros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gozamos de una comunión con el Padre y de Jesucristo y lógicamente el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, dice la palabra. Para que vuestro gozo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si ellos
estaban tan felices en medio de las persecuciones. Imagínense nosotros que no tenemos ese tipo de persecuciones físicas, de que nos estén persiguiendo por ser cristianos para matarnos, o para meternos a un calabozo, o para torturarnos por ser hijos de Dios. El gozo se ha cumplido en nosotros. Amén. Y en muchas partes del mundo, hermanos, en muchas partes del mundo hay lugares donde Cristo no se puede predicar porque es un delito. Y si lo haces, a la horca, o te cortan la cabeza, o te hacen cualquier cosa. Es increíble lo que vivimos en el mundo. Entonces, amados míos, viendo esto, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios está haciendo con la humanidad, aquellos que realmente son verdaderos adoradores, no bajar la guardia y a pesar de que tengamos los recursos que tenemos, seguir insistiendo. Y dice aquí el material, es por eso que deben conocerse bien a la persona, especialmente conocer la necesidad de cada quien. Y es lo que Jesús hizo. Conocía la necesidad de cada quien. Amén. Amén. Pero cuando hablamos de conocer la necesidad de cada quien, es en todos los sentidos de la palabra. Amén. Amén, pastor. Oh, yeah, sí. Porque es como lo que dice Santiago. Si tú ves a un hermano que tiene necesidad de alimento y vas, oh, que Dios te bendiga, cuídate y abrígate y que Dios te proteja, pero no le das lo que necesita, ¿cómo mora el amor de Dios ahí en ti? Yeah. ¿Sí me voy a entender? A eso nos referimos cuando Jesús dice, cuando dice acá la afirmación de saber qué es lo que necesita cada quien. Sabiendo identificar la necesidad de salvación también, Cristo eligió los 12 apóstoles. Después de una oración para elegir los candidatos se debe, oiga bien, orar, saber la necesidad, satisfacer sus preguntas. Jesús nos enseña a orar, nos enseña la forma en que debemos de hacerlo. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, no salen bien. No, yeah. ¿Saben por qué? Porque nosotros actuamos muy precipitadamente. Actuamos por nuestros sentimientos. Actuamos por lo que se nos viene lo primero a la mente. Pero Dios nos dice, para que tú puedas tener éxito en tu ministerio, para que tú puedas tener éxito en tu misión, en esto de ganar almas, tienes que hacer lo que yo te digo. Y lo que Dios nos dice es primero entrar en oración. Jesús lo que hizo fue orar, hablar con Dios, conversar con Dios, derramar nuestro espíritu en la presencia de Dios, decirle a nuestro Padre todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, decirle a nuestro Padre en oración que somos débiles, pero Él es el que nos fortalece, que nos dé sabiduría para poder hablar las palabras correctas que debemos de decir, porque a veces no somos sabios. Sabiduría no para ser jueces, sino para ayudar a los demás. Porque muchas veces somos jueces y señalamos, este es pecador, este es pecador, este es pecador, allá está el otro. Pero no vemos que nos estamos señalando nosotros mismos, de que todos somos pecadores, arrepentidos, que estamos buscando agradar a Dios en nuestra vida. Y que aquella persona que aún no conoció de Dios, en lugar de ser juzgada, necesita ser ayudada, necesita ser escuchada, porque a veces nosotros no escuchamos a la gente. El escuchar es una virtud también. El poner atención a las necesidades de la gente es una virtud también, porque Jesús miraba a la gente y las miraba como ovejas que no tenían pastor. Yeah. ¿Cómo miramos nosotros a la gente? ¿Cómo mira usted a sus vecinos, a sus vecinas, a sus parientes que no son cristianos? ¿Cómo los ve? ¿Cómo los miramos? ¿Sentimos lo que Jesús sentía? ¿Decimos con nuestros labios lo que Jesús decía? Yeah. ¿Actuamos como Jesús actuó en medio de la multitud que venía a Él? Porque déjeme decirle, amado mío, que cuando uno se enfoca en servir y ayudar, la gente viene
la gente viene, pastor, amén. La gente viene y te llama y te hace una pregunta y te consulta. ¿Tiene tiempo para mí? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Sí tengo tiempo para ti. Jesús tiene todo el tiempo. Amén. Porque el tiempo le pertenece a Él. Sí. Pastor. Ese siempre ha sido una clave con el evangelismo personal. Es de saber escuchar, saber oír a la otra persona. Y bueno, hay que armarse un poquito de paciencia allí, ¿no? Pero a veces la persona necesita descargar, hablar eso Exacto. que tiene, ¿ves? Exacto. Entonces uno se lo pone y todo eso en el nombre del Señor. Pero no escuchar a la persona es como un refrigerio a la misma persona. Amén. Entonces, a la segunda vez están dispuestos a hablar otra vez. Pero a veces uno esquiva todo eso porque no quiere escuchar todo aquel drama. Entonces ya la persona ya no quiere escuchar. Y sabes una cosa, No gracias. quiere hablar. Y sabe lo que sucede también, que todo esto parte también de la disposición que hay de mí como cristiano. Porque si yo tengo la disposición de predicar la palabra a alguien, yo tengo que sacar tiempo. Amén. Y el tiempo en este país es oro. ¿Sí o no? El tiempo para todos es muy valioso. Y a veces llegamos a las 11 y despiertos. Llegamos a las 12 y todavía despiertos porque tenemos la ansiedad de seguir haciendo cosas que ya nos alcanzó en el día. Y lo que no hicimos en el transcurso del día, menos a las 11, 12 de la noche. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que estamos muy afanados en las cosas del mundo. Entonces, pero en medio de ese afán que nosotros tenemos que sacar tiempo por amor a la obra de Dios, por amor a las ovejas perdidas. ¿Saben por qué? Porque en medio del afán también estamos tratando con gente, con personas, donde Dios nos dice, no tienes ninguna excusa. ¿Sabes por qué? Porque no necesitas estar 1 hora en la casa de alguien para dar un estudio, cuando estás a la par de tu compañero de trabajo, que le puedes decir que yo existo, que yo le amo, que yo le puedo ayudar, que yo lo puedo consolar, que yo lo puedo ayudar en su familia. Cuando le puedes hablar a tu amigo, ahí cerca de donde estás tú, o estás haciendo algo y tienes a una persona a la par tuya con la cual estás hablando, puedes ahí conversar acerca de Dios. O sea, delante de Dios no existen las excusas. Las excusas fueron creadas por el hombre. Acuérdense, y también el justificarse. Cuando vemos nosotros, y vamos a ir terminando, cuando vemos nosotros allá en Génesis capítulo 3, cuando entra en acción la serpiente antigua para engañar a Eva y a Adán, vemos claramente que al final, cuando ya Jesús le pregunta, cuando Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Oh, escuché tu voz y estaba aquí, tuve miedo y me escondí. Y estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te dije que no comieras? Oh, la mujer que me diste, ella me dio y yo comí. La mujer que me diste. Estamos buscando siempre excusas y culpables. El ser humano por naturaleza, desde que desobedeció a Dios, siempre ha buscado una excusa, una justificación para lavarse las manos, como decimos, como las manos como Pilato, ¿verdad? Y los demás son culpables y yo soy inocente, en pocas palabras. ¿Sí o no? Yo no fui. Yo no fui, al contrario. El hombre no se puede justificar delante de Dios. El hombre le dice, oh, la mujer que me diste. Y Eva dice, oh, la serpiente. Y ella fue la que me engañó. ¿Y quién puso a la serpiente ahí? Y salen otras preguntas y otras preguntas. El ser humano siempre busca cómo justificarse. Podemos justificarnos uno a otro. Pero delante de Dios no existen las excusas. No existen. Porque en donde quiera que usted vaya, a menos, hermano, a menos que usted esté metido en un lugar
donde no tenga acceso a ningún ser humano, ni al celular. Ahí sí de plano, que ahí sí de pronto ahora una justificación. Que de repente esté metido en un sótano, o en una bodega, o en un lugar cerrado, sin acceso a la civilización, sin acceso a la tecnología, al celular, ya es otra cosa extremista. Pero hablando de esto, de métodos de evangelización, el evangelismo personal es uno de los más efectivos. Es uno de los más efectivos. Así que yo le invito a usted, les invito a todos, que desarrollemos el evangelismo que Jesús desarrolló, pensando en la gente, pensando en la necesidad de la gente, escuchando a la gente, atendiendo lo que necesita, saber su necesidad, satisfacer sus preguntas, y si tienen preguntas, a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ir terminando. La mayoría de las personas se niegan a aceptar el evangelio y por ello valen de excusas o pretextos, como aquella de que, aquí voy a mencionar algo, yo soy católico, soy ateo. En el primero de los casos hay que conocer hasta dónde es la persona católica. Hay personas que dicen que son católicas, pero seamos honestos, es simplemente una forma religiosa de decir yo soy esto. Usted puede decir, yo soy cristiano, pero tus frutos dicen lo contrario. Tú puedes afirmar algo, pero si tú estás afirmando algo, tú lo vas a demostrar con tus hechos. Entonces hay mucha gente que dice ser algo, pero con sus hechos demuestra lo contrario. Eso puede ser en cualquier exacto, puede ser en cualquier parte. Si es buen católico, entonces vendrán las áreas de controversia. En el segundo caso, hay que distinguir 3 clases de ateos: el teórico, el práctico o el capcioso. El teórico, aquel que argumenta mucho, sin embargo, cuando se encuentra solo, se llena de temor. El práctico es aquel que no permite que se le hable nada de Dios, tiene convicción y no siente temor. El capcioso es aquella persona que no está consciente de nada y solamente se dedica a investigar. La verdad es que casi no existe el verdadero ateo, ya que toda persona siempre tiene algo de fe, aunque ésta sea cifrada en el mismo es un Dios. Hay muchas más excusas que acostumbra la gente en su afán renuente de no aceptar el evangelio, pero Dios, a través de su palabra, siempre tiene la respuesta adecuada. Desde luego que el evangelista tiene que ser sagaz y oportuno para evacuar dichas excusas o preguntas, por difíciles que parezcan. Amén. Así que tenemos que estar listos para compartir el mensaje de Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a quedarnos hoy acá. Hemos terminado esta lección, esta parte de esta lección, y les queda de tarea el cuestionario número 3 de la página 19. Sarita, le encargo, porfa. Ya me entregaron el cuestionario 2 de